Bienvenidos a este último día de aprendizaje y conocimiento en la novena edición de la Gran Feria de la Capacitación Virtual Internacional de Sodima Constructor. Quiero saludar a los especialistas peruanos y colombianos que nos acompañan. Mi nombre es Patricio Valderrama y soy científico e investigador con un PhD en Ciencias de la Tierra, especialista en gestión e investigación de desastres de origen geológico climático y además docente universitario. Cuento con experiencia en la administración pública como asesor científico en los ministerios de Cultura, Desarrollo Agrario y Riego y en la Autoridad Nacional del Agua. Además, soy expresidente ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. La problemática sobre los sismos en el Perú es muy importante. Desde la época colonial tenemos recuentos e historias de grandes eventos sísmicos que han causado destrucción en las ciudades de todo el territorio peruano. El Perú se ubica en el cinturón de fuego del Pacífico, donde se acumula o donde se concentra casi el 80% de la actividad sísmica del planeta. No hay un solo metro cuadrado de nuestro país que no sea susceptible a sufrir un terremoto. Es por eso que parte de la prevención frente a un sismo es mediante la construcción. La construcción de viviendas, la construcción de colegios, la construcción de centros de trabajo, centros comerciales, es muy importante, ya que el terremoto en sí no es el que causa daño. Es las construcciones que fallan y colapsan las que generan daño, pérdida, muerte y destrucción. Si nos remontamos al último evento sísmico de gran magnitud que tenemos en Perú, nos tenemos que ir hasta el año 2007, al terremoto de Pisco. Hace más de una década que nuestro territorio nacional no sufre un movimiento sísmico de gran envergadura y es por eso que hay que estar preparados, listos y siempre dispuestos. Por eso hoy tengo el agrado de dar la bienvenida a Jesús Valdés, CEO de Miyamoto International, México, quien nos brindará el masterclass de hoy. Jesús es ingeniero constructor y maestro en administración de la construcción por el Instituto Tecnológico de la Construcción. Además, es miembro del Consejo de Protección Civil de la Ciudad de México y miembro del Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México. En el 2018 fue galardonado por la Cámara de la Industria de la Construcción, el Instituto Tecnológico de la Construcción y el Colegio Nacional de Ingenieros Constructores por su trayectoria profesional y postulado de forma tripartita al Premio de la Ingeniería de la Ciudad de México 2018 a raíz de sus aportes en la atención a estructuras dañadas y colapsadas en el terremoto de septiembre del 2017 y sus actividades post-terremoto en la Ciudad de México y Oaxaca. Hoy, como mencioné, es socio y CEO de Miyamoto International México, una firma global de ingeniería estructural y sísmica especializada en resiliencia y reducción del riesgo de desastres. El ingeniero Valdés nos brindará hoy la clase maestra sobre técnicas de construcción sismo resistente. Bienvenido, Jesús. Estamos muy ansiosos de escuchar tu clase y el micrófono es tuyo. Sí, muchas gracias, Patricio, por esa introducción. Como mencionabas, el tema de los sismos es un tema muy relevante que tiene muchos años de desarrollo y que nos lleva a siempre buscar estar mejor preparados, tanto como respuesta ante los terremotos, como saber qué hacer durante ellos y sobre todo evitar que eso vuelva a ocurrir. Cuando reconstruimos una ciudad, buscamos que se apliquen las mejores técnicas porque tenemos muy reciente lo que nos pudo haber sucedido en un terremoto. Y es por eso que los códigos normalmente van evolucionando conforme los temblores van ocurriendo. Eso ha sucedido en Ciudad de México y espero que las aportaciones que de hoy sirvan para mejorar un poco el conocimiento que se tiene respecto de los terremotos. En esta imagen que pongo como inicio, que sirve de presentación, está la Torre Mayor. Es un edificio emblemático de Ciudad de México, en el cual me tocó participar cuando yo era muy joven, recién egresado de la carrera, desde el punto de vista de constructor. Pero después, al conocer al doctor Kit Miyamoto, él me platicó que él hizo el diseño de los amortiguadores de este edificio. Hoy vamos a hablar un poco de ese tipo de instrumentos que se utilizan en el diseño sismo resistente. Nosotros somos una empresa global de ingeniería estructural y sísmica. Nos hemos ido expandiendo a lo largo del mundo para tener ya 26 oficinas distribuidas en prácticamente todos los continentes, menos África actualmente. Tenemos operaciones en las zonas de mayor riesgo sísmico,
porque la empresa se ha ido expandiendo por diversos terremotos que han ocurrido en el mundo, y eso ha dado pie a que la empresa después instale oficinas de desarrollo internacional o también oficinas comerciales. Y México no fue la excepción en el sismo de 2017. Hemos atendido más de 100 terremotos desde los años 70. Miyamoto International provee ayuda técnica a gobiernos o a empresas particulares para hacer planes de prevención, para organizar la respuesta o también planificar la reconstrucción. En el listado de estos terremotos se incluye ya el sismo del año pasado en Haití, país en el que hemos estado operando desde hace más de 12 años, después del sismo del 2010, ininterrumpidamente. Como mencionaba justamente Patricio, el doctor Kit Miyamoto usó una frase muy similar cuando lo conocí, que es que los terremotos no afectan a las personas, los edificios sí, es decir, los edificios que no tienen un diseño estructural que soporte las aceleraciones sísmicas y las fuerzas que ellas generan en los edificios. Al doctor Kit Miyamoto lo conocí justamente en el desastre del 2017 y a partir de entonces hemos trabajado en la oficina de México. Nosotros hacemos diseños estructurales de todo tipo y siempre nos preguntan si nosotros todo lo vemos con la más avanzada tecnología en ingeniería estructural, y la respuesta siempre es: hacemos la ingeniería adecuada para cada proyecto. No hay proyecto pequeño, no hay proyecto menos relevante, porque todos los proyectos son ocupados por las personas, ya sea la infraestructura que sirve para dar servicios o los lugares en donde pasamos nuestra vida cotidiana. Entonces, no, para nosotros no hay un edificio más relevante que otro. Obviamente los códigos hacen diferenciación para buscar un desempeño distinto en uno y otro. Nosotros en general hacemos diseño estructural utilizando pues, lo más avanzado que se tiene en cuestiones de diseño sismorresistente. Por ejemplo, tenemos un edificio aquí en Ciudad de México, parte de la reconstrucción, el cual tiene, primeramente hicimos un diseño estructural convencional utilizando los códigos del 2017 para Ciudad de México, y después hicimos iteraciones con amortiguadores de tipo viscoso, y el comportamiento estructural de ese mismo edificio se puede ver en la animación del lado izquierdo, en donde un edificio con similares características, simplemente cambiando el sistema de disipación de energía, tiene un comportamiento muy diferente y obviamente más benévolo con los ocupantes. Entonces, eso nos permite pensar que la ingeniería estructural no solamente debe buscar que los edificios no terminen colapsando, sino además que los contenidos sean protegidos. En la animación que está del lado derecho, tenemos una animación que nos prestó la empresa Mageva, que es un proveedor de dispositivos de aislamiento de base y amortiguadores. Y en esta animación se puede observar cómo es que un edificio se comporta de forma convencional con sistemas de sismorresistencia. Sin embargo, todas las aceleraciones sísmicas son transmitidas a lo largo de toda la estructura, y eso genera que los edificios tengan pues una resistencia muy adecuada al sismo, pero los contenidos no necesariamente son del todo protegidos. Al colocar nosotros dispositivos como el que se muestra en esta imagen, que básicamente son unos rodamientos en la base del edificio, lo que se genera es que el edificio se aísla de esas aceleraciones y los efectos del sismo ya no son transmitidos al resto de la estructura. Con esto tenemos la mayor seguridad estructural que hasta el momento se conoce. Se pueden hacer reducciones en los pesos de la superestructura que generan grandes ahorros, porque básicamente las aceleraciones horizontales son aisladas, son separadas de la estructura, y por lo tanto el edificio no tiene que resistirlas. Es por eso que el aislador de base se considera de las tecnologías más avanzadas. Hay de diversos tipos, hay de materiales viscoelásticos o también de rodamiento como el que se mostró en esta animación.
Ya que hablamos de estos sistemas de sismo resistencia iniciales, podemos pensar que los sistemas son costosos y efectivamente sí incrementan los costos de construcción. Como nosotros vemos los proyectos o cuando hacemos soluciones estructurales iniciales, primero vemos los códigos, vemos cuáles son los códigos que tienen que cumplirse para una localidad. Después hacemos algunas revisiones que pueden mejorar el desempeño, ya sea poniendo ciertos dispositivos o algunos elementos estructurales que mejoren ese desempeño más allá del código, sin necesariamente incrementar los costos de forma importante. Y cuando hablamos de sistemas de aislamiento, por ser tecnologías de relativamente reciente creación, los costos todavía son elevados y hacen que las estructuras eleven sus costos finales. Es por eso que buscamos nosotros hacer la especificación de lo más adecuado para los objetivos que persigue alguno de nuestros clientes. Como nosotros vemos el tema de la resiliencia en cuestión de edificaciones, siempre buscamos sensibilizar a los inversionistas que un ahorro que se tenga en una estructura y que afecte a los sistemas estructurales se va a pagar varias veces más cuando ocurre un desastre. Porque cuando ocurre un desastre tenemos una afectación inmediata. Tenemos indicadores sociales, tenemos indicadores económicos que se ven trastocados inmediatamente después de un terremoto. Y pasa un tiempo durante la respuesta en donde no hay ninguna acción de recuperación. Todo este tiempo que se va marcando en azul es pérdida. Después empiezan los planes de recuperación o reconstrucción y buscamos volver a la normalidad. Todo ese tiempo y el área marcada en azul es la que realmente va a ser nuestra pérdida acumulada durante todo este periodo de tiempo. Entonces, la idea es que esta área azul sea lo más pequeña posible. Y eso se va a lograr si la afectación es menor o no hay afectaciones o los tiempos de recuperación se acortan. Empezaremos hablando también ahora ya de los dispositivos, un poco más en detalle. Voy a presentar un caso de un edificio rehabilitado en Sacramento, California, el cual utilizó amortiguadores del tipo viscoso. Estos amortiguadores son similares a los que se usan en los vehículos, a los que todos conocemos, tenemos en cada uno de los neumáticos o de las ruedas o de las llantas, no sé cómo le digan en los diversos países. Estos amortiguadores lo que hacen es convertir la energía dinámica del edificio en calor. Y esto se logra a través de forzar el paso de un líquido con cierta viscosidad a través de ciertas ranuras o espacios estrechos en cámaras adentro del dispositivo. Esto lo que genera es un efecto de entropía, que es el convertir la energía en calor, y con esto se disipa la energía sísmica con estos dispositivos. En este caso, estamos viendo un amortiguador de la marca Taylor que cumple con la normatividad en cuestiones de especificaciones de acero. No se utilizan aceites hidráulicos, en este caso utilizan silicón líquido. Y obviamente los empaques o los sellos que utiliza este fabricante tienen garantía de por vida. Una de las cosas que nos preguntan es cada cuándo le voy a cambiar los amortiguadores a mi edificio, como sucede con los vehículos. Y en realidad estos amortiguadores no necesitan ser cambiados en la vida útil de un edificio normalmente. Otra técnica que se ha utilizado, que ha sido estudiada y propuesta, es el uso de fibras de acero dentro del concreto. Estas fibras metálicas se pueden agregar al concreto. El concreto se puede trabajar fresco igual que se hace con cualquier concreto convencional, puede ser bombeado. Se controla el agrietamiento del concreto, mejora la deformabilidad del mismo, mejora el desempeño al impacto y la resistencia al cortante. Se han hecho estudios en donde la fibra de concreto
mejora el desempeño durante las aceleraciones sísmicas, ya que nos evita que el concreto se triture tan fácil, sobre todo en los nodos en donde está sujeto el concreto a mayores esfuerzos. Voy a pasar al caso que comenté, el edificio de Plaza 555 en Sacramento, California. Este edificio lo presentamos como un ejemplo de resiliencia sísmica. El edificio fue construido a inicios de los años 70. Es un edificio que está en el centro de Sacramento, obviamente construido con los códigos estructurales de aquella época, y consta de dos edificios similares. Son edificios idénticos, simplemente están en posiciones diferentes, como se ve en el gráfico. Y bueno, tiene 14 niveles de 1.580 metros cuadrados cada uno de estos niveles. Tienen una forma rectangular cada una de estas torres de 46 por 24 metros. Y la planta baja es más alta que las demás plantas. Tiene 5 metros de altura contra 3,5 metros de altura de cada una de las plantas posteriores. Es un sistema de marcos. Ahí se alcanza a ver una imagen donde se aprecian los marcos que tiene el edificio solamente en la fachada. En la parte interna tiene losas planas, las cuales además son losas postensadas de 20 centímetros de espesor. Las columnas y pilas de cimentación son de concreto, y los sistemas de soporte lateral son marcos de momento de concreto, columnas que se aprecian en esta imagen de 70 centímetros, y las traves que tiene hacia la fachada son de 45 centímetros que sobresalen de la losa. Las características de este edificio: se busca mejorar el desempeño, tiene una configuración regular, el edificio es simétrico en planta, tiene un sistema redundante, eso le ayuda muy bien al edificio. También tiene detalles estructurales que actualmente ya están en norma, pero en esos tiempos no todos aplicaban estas técnicas, incluyendo el doblez del acero a 135 grados, que actualmente es lo más recomendado. Espaciamiento de estribos a cada 10 centímetros en zonas críticas, lo cual es correcto. Esto le ayuda muy bien al edificio. Pero tiene algunas deficiencias. Tiene respuesta como planta baja débil, tiene traves de concreto ligero con estribos en algunos puntos de 35 a 45 centímetros, sobre todo al centro de los claros. Las traves que mencioné de 45 centímetros no están al centro de los ejes de las columnas. Eso le genera una excentricidad a esos elementos. Actualmente eso no es recomendado. Ahí se ven las imágenes de los elementos estructurales del edificio con la conexión excéntrica de traves y columnas. Se verificó el análisis sísmico, se determinó cuál es el espectro de sismo que se utilizará para el análisis de este edificio. Se tomó también como referencia el sismo de Napa de 2014. Este edificio quedó a resguardo porque se tenía dudas sobre su seguridad estructural. Tenía algunos daños arquitectónicos en juntas sísmicas, no en elementos estructurales. No presentaba daño estructural, pero al tener cierto movimiento y dañar las juntas arquitectónicas, dio cuenta de algunas deformaciones que no eran del todo adecuadas. Y esto es lo que inicialmente se verificó. Se hizo una modelación y análisis estructural del edificio, se verificaron las propiedades y se hicieron análisis lineales y no lineales, determinando un peso sísmico de 98 meganewtons de cada una de estas torres, y se verificó la respuesta predominante del edificio, ¿no? Por la forma del edificio esperábamos un comportamiento sísmico de alguna forma correcto. Cuando se hace el análisis lineal de la estructura y se verifican las deformaciones o distorsiones en cada uno de los niveles, se puede verificar que se tiene una distorsión similar o mayor al 2%
en el piso inferior, esto es, en la planta baja. En esto, si vemos el gráfico, nos indica cuáles son las distorsiones en cada uno de los niveles y vemos que supera en el eje de las X el 1.8% y en el eje de las Y el 2% de deformación. Este comportamiento es fuera de norma y nos habla de un comportamiento como piso débil o planta baja débil, que es una de las patologías que más han hecho que edificios se vean afectados y terminen colapsando en sus plantas bajas. Esto es una patología observada en muchos edificios, incluido Ciudad de México, en donde por los cambios en la forma que la sociedad empezó a utilizar los edificios, teniendo cada vez más vehículos o poniendo negocios en las plantas bajas, los arquitectos incrementaban las alturas de las plantas bajas o eliminaban elementos de resistencia lateral, como son muros, para dar paso a portones o fachadas que permitan exhibir mercancía y dejando libre esos espacios, con lo cual se generaban cambios de rigidez que generaban estos efectos. Los resultados de este análisis es que se verificaron que había efectos de bisagra, de flexión cortante, sobre todo en las partes bajas del edificio. Para evitar la flexión de estas bisagras que se observaron en la parte inferior, se buscaba ya como un primer acercamiento a la solución, limitar la deriva o la distorsión de esas primeras plantas o de la planta baja a más o menos 1.5% en ese nivel. Y la idea es buscar una solución que permitiera reducir esa distorsión. Se propuso hacer el refuerzo sísmico por medio de amortiguadores solamente en la planta baja. Estos amortiguadores se ubicaron como se observa en el diagrama, en las líneas rojas, para que estéticamente se incorporaran al diseño arquitectónico, se mantuviera el uso que tiene el edificio, en particular en la planta baja hay una cafetería, ya que alguna otra técnica pudo haber sido puesto muros de cortante en esas ubicaciones, pero eso hubiera dado una rigidez mucho mayor que la que realmente necesitaba el edificio y hubiera cambiado el comportamiento dinámico en su totalidad. Entonces, el amortiguador venía a ser una solución adecuada para este tipo de efectos que buscábamos corregir en el edificio. Esto apuntaba directamente a la vulnerabilidad detectada del edificio y lo que restaba era verificar cuántos amortiguadores se requerían y en cuántos niveles era conveniente colocarlos. Cuando hablamos de amortiguadores, el amortiguador, su mayor efecto es en los vértices del edificio, visto en planta, en las esquinas, y en los pisos bajos del edificio. Es en donde el amortiguador va a contener los esfuerzos, va a evitar las torsiones de los edificios y van a tener su mayor utilidad. Se hicieron algunas primeras corridas donde se pusieron amortiguadores en un nivel, en planta baja, o en el primero y segundo niveles, y los resultados eran similares, por lo tanto, solamente se dejaron en planta baja. En la ubicación en planta, la configuración que se recomendó, como mencionaba, es que se colocaran en las esquinas y con eso se aprovechaba de mejor forma el trabajo del amortiguador. La respuesta al análisis no lineal en cuestión de distorsiones nos da como resultado que teníamos ya una distorsión reducida a menos del 1.2%, con lo cual se mejoraba el comportamiento estructural del edificio y obviamente eso evitaba que llegáramos en algunos puntos del edificio a la generación de comportamiento plástico, ¿no? Es decir, la trituración del concreto. Tenemos también unos gráficos con la comparativa del desempeño cuando se hizo la modelación del edificio tal cual estaba originalmente contra la estructura ya con los amortiguadores.
y vemos que las distorsiones se mejoran enormemente, sobre todo en las plantas bajas, y también se reducen las distorsiones o la deriva en cada uno de los niveles y se hace el comparativo, y por lo tanto ya no llegamos al 1.5% de distorsiones objetivo que se plantearon al inicio del análisis. Esto aplicando sismos sintéticos que han ocurrido, sismos sintéticos o reales que han ocurrido en California, con lo cual consideramos que el desempeño estructural se mejora sustancialmente. Y bueno, lo que realmente hacemos en cuestión de ingeniería estructural es reducir la probabilidad de que los edificios puedan colapsar, ¿no? Realmente los códigos estructurales inicialmente buscaban salvar vidas, aunque los edificios pudieran tener algunos daños que los hagan inutilizables. Después incrementamos los códigos para que los edificios tuvieran ciertos daños en algunos elementos sin llegar a hacer colapsos. Y actualmente estamos en una etapa en donde evolucionamos a no solo evitar que los edificios no se dañen, sino que además se puedan ocupar lo más rápido posible. Por eso le llamamos ingeniería resiliente. Reducimos la probabilidad de colapso. Ningún edificio tiene un riesgo de colapso cero. Todos los edificios tienen cierto riesgo de colapso y eso depende de las características de los terremotos que lleguen a ocurrir. Pero preparamos los edificios para que cubran la mayor cantidad de probabilidades de sismos que ocurran en esas regiones. En este caso, cuando hablamos de que nuestro edificio tiene una probabilidad de colapso del 3 al 7%, estamos hablando de un buen desempeño estructural, pero no significa que de cada 100 sismos que ocurran, en 3 el edificio colapsaría, ¿no? Simplemente hablamos de probabilidades de ocurrencia de terremotos y estos porcentajes ya son buenos para el desempeño estructural. Aquí se muestran unas secciones de cómo se configuraron los amortiguadores. Se hicieron refuerzos en esos marcos, en la ubicación donde se colocaron los dispositivos. Y se muestran también algunos detalles de la conexión, como el esfuerzo sísmico se va a concentrar en ciertos nodos, hubo necesidad de hacer refuerzos en esas ubicaciones. Se ven aquí algunas imágenes durante el proceso de construcción. Se hicieron barrenos en las columnas, algunos barrenos en las traves para anclar el refuerzo especificado y después hacer la colocación de los dispositivos como se observan en las imágenes de abajo, ¿no? En donde ya está montado los amortiguadores y los marcos ya están completamente construidos, dando ese refuerzo adicional que se requería. Y ya como últimas imágenes se ven aquí ya con la cafetería nuevamente en operación y pues vemos cómo el diseño arquitectónico logró armonizar con la incorporación de estos dispositivos. Ya prácticamente para terminar, nosotros también podemos hacer, como en este proyecto, algunos otros proyectos especiales, como puede ser el aislamiento de base de la Pietà Rondanini de Miguel Ángel en Milán, Italia, o el diseño y supervisión del Palacio de Gadi Baitak en Katmandú, Nepal, ambos reconocidos por la revista Engineering News Record en 2016 y 2019. La particularidad de estos proyectos, si bien no son grandes obras en cuestión de tamaño, son muy relevantes porque hablan de rescate de patrimonio histórico y cultural. En el caso de Pietà Rondanini, se buscó aislar la escultura de las vibraciones de vehículos que pasan cerca del museo y eventualmente de algún sismo que pudiera afectarlos. Y en el caso de Gadi Baitak, fue afectada por el sismo ocurrido en 2015 en Nepal, y este edificio años después fue fondeado por la UNESCO para su reconstrucción y Miyamoto International a través de la oficina de Milán y Miyamoto Nepal
se logró hacer el diseño estructural utilizando materiales de la época, con técnicas de construcción también de esa época, la techumbre con madera y uniones de placa de acero y clavos, y la demás estructura con mampostería, agregando refuerzos metálicos al interior de la misma. Entonces, podemos hacer ese tipo de proyectos. También otra técnica que estamos incorporando en las oficinas de Miyamoto es el monitoreo sísmico estructural, que no es otra cosa más que ponerle sensores sísmicos a una edificación, y al tener nosotros la modelación estructural podemos determinar que el edificio para ciertas aceleraciones va a tener ciertos comportamientos, distorsiones o aceleraciones máximas permitidas, en algunos puntos de la estructura. Por lo tanto, nos permite tener una rápida ocupación de estas edificaciones. Aquí muestro una secuencia de cómo funciona el sistema. Cuando ocurre un evento sísmico, cada uno de los sensores registra las aceleraciones en ese punto en particular, en los 3 ejes, en donde el sensor va a tener también previamente calibradas los límites máximos para determinar si la estructura tuvo un buen comportamiento o no. Tenemos los límites de servicio y los límites de falla, y si alguna de estas aceleraciones rebasa esos límites, el sistema en automático los registra, los va a subir a la nube, y el sistema en automático también nos va a determinar si el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado. Esto nos permite que en cuestión de 2 o 3 minutos, cada uno de los ocupantes o propietarios pueda tener en su celular o en una tableta o en su computadora un reporte de cómo se comportó el edificio estructuralmente durante el terremoto y si el edificio es seguro para ser ocupado de forma inmediata. Con esto podemos hacer reportes técnicos que sirven de evidencia para que las autoridades permitan su ocupación nuevamente. Así se ven los sensores sísmicos. Esta es una imagen de uno de estos pequeños aparatos. Son unas pequeñas cajas de más o menos 15 centímetros por 12 centímetros y 10 centímetros de altura, las cuales se comunican vía la red 4G o 5G a celular. Se pueden conectar vía Ethernet al Wi-Fi o también se pueden descargar los datos directamente del equipo. Los sensores están clasificados ya por el USGS en Estados Unidos y realmente la ventaja es que además no tienen los altos costos que otros equipos. Por último, nada más mencionar que Miyamoto International también tiene programas de ayuda humanitaria y desarrollo internacional, en donde nosotros apoyamos a gobiernos para que hagan planes de gestión de desastres, reducción de riesgos de desastres, planes de respuesta, recuperación y resiliencia, desarrollo de códigos de construcción o identificación de riesgos urbanos, fondeados estos por diversos organismos internacionales, y es lo que nos permite como empresa estar expandiéndonos a nivel global. Entonces combinamos el conocimiento en cuestión de ingeniería estructural con el desarrollo internacional para que cada vez mejoremos este tipo de técnicas a nivel global. Y bueno, como empresa, nosotros hemos construido más de 5 millones de metros cuadrados en la historia de Miyamoto, con edificios diseñados por la empresa. Tenemos más de 16,000 clientes en el mundo y un ritmo de más de 750 proyectos anuales en los cuales podemos poner placas como las que se ven ahí. Y bueno, nuestro propósito, ya como última lámina, es hacer del mundo un lugar mejor y más seguro. Y si gustan tener más información de nuestra empresa, está nuestra página de internet, las redes sociales, y con mucho gusto estaremos atentos a cualquier solicitud de información o consulta que quisieran hacernos. Gracias. Muchas gracias, tío, y sobre todo ver cuánto México ha avanzado. La realidad peruana, quizás la realidad colombiana, respecto a México, no son iguales, sino más bien paralelas, considerando de que
Por ejemplo, nada más un caso, solamente en la Ciudad de México está básicamente toda la población peruana, que es más o menos 30 millones, ¿verdad?, de habitantes que tiene la Ciudad de México hoy. Tenemos más o menos 23 entre Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México. Sí, claro, es una cantidad enorme de gente, ¿no? Es considerando que Lima tiene una población de 11 millones a las justas, es básicamente el doble. La pregunta inicial sería, ¿cuántos terremotos, y con terremoto quiero decir que me refiero a la cantidad de desastre, han tenido que ocurrir para llegar a ese grado de preparación y de resiliencia social que tienen? Por lo menos. Pues mira, el primer sismo relevante que hizo el cambio de códigos ocurrió Ujú. en 1957, Ya. donde vino un primer cambio en la cuestión de los factores sísmicos, Ujú. las restricciones de alturas, porque Ya. en el 57 llegaron a ocurrir diversos colapsos en la ciudad. Eso vino a ser un primer cambio en los códigos de diseño, pero se concentraban en diseños estáticos. Realmente el análisis, como actualmente se hace con análisis modal espectral o diseños Ujú. dinámicos, pues realmente no estaba avanzado, ni se tenían las herramientas para poderlo hacer como actualmente se hace. Después ocurrieron otros sismos relevantes. En el 79 ocurrió uno que fue famoso porque derribó una universidad que no tenía mucho Ujú. de haber sido construida, la Universidad Iberoamericana. Eso empezó a abrir los ojos, pero no generó grandes cambios en los códigos. El gran avance que se dio en México fue a raíz del sismo de 1985, en septiembre. Sí. Tuvimos más de 1000 edificaciones colapsadas y edificaciones grandes, edificios de más de 15 niveles de altura, que mostraron que los códigos no eran suficientes para lo que realmente ocurrió. Fue un sismo de 8.1 de magnitud a 360 kilómetros de distancia, pero generó aceleraciones de más de 300 GALS en algunas zonas de la ciudad. Wow. Entonces, eso fue espantoso. Yo tenía 12 años, yo por eso estudié ingeniería. Y lo recuerdo muy bien porque no podías caminar, te caías si intentabas caminar. Es algo que no se puede imaginar uno hasta que lo vives. Eso fue lo que realmente hizo que se cambiaran los códigos, dieron un paso enorme. Es en donde se verificaron ya cuestiones de factores sísmicos, los factores de cortante que se utilizaban para el diseño sísmico, eh, y se revisaron todas las normatividades, se emitieron ya las normas técnicas complementarias para diseño por sismo, y para cada una de las diversas estructuras se hizo la clasificación también por el uso, por el tipo de estructura, Ujú. y se mejoraron todos esos factores. Hasta que después evolucionó este reglamento, hicieron algunos ajustes. Por ahí del 2004 una nueva emisión de reglamento, en donde ya se incorporaban el diseño dinámico, ya se empezaban a utilizar para ciertas edificaciones de forma obligatoria los espectros sísmicos, y pues ya estábamos en una situación mucho mejor que en los 90s. Ujú. Y el último cambio fue en 2017 a raíz del sismo del 17. Paradójicamente, esa misma tarde del sismo iba a haber una reunión para presentar el nuevo reglamento y los cambios a la normatividad, en donde se presentarían el uso de herramientas que aquí le llamamos SACID, que es mapear toda la ciudad y utilizar los espectros sísmicos por norma para cada una de las regiones de la ciudad. Ese iba a ser el siguiente cambio a la reglamentación, pero ocurrió el sismo 3 horas antes de esa reunión y se Ujú. pospuso para diciembre, que es cuando sale el reglamento de construcciones, y se incorporó un reglamento para la reconstrucción, donde ahora un edificio que se busca reconstruir o rehabilitar tiene que cumplir con los parámetros actuales de la norma. Entonces, hoy podría decir que ya tenemos un código bastante avanzado y sobre todo adecuado a las condiciones de Ciudad de México, que si conocen un poco,
aquí construimos encima del lago de Sí, Texcoco, claro. ¿no? Entonces, eso ha hecho que sí se cuide mucho la construcción en la ciudad. Sí, sí. Y una pregunta más, así como una respuesta cortita, por favor. ¿Qué recomendación le darías para reforzar de manera correcta los edificios ya existentes? Porque justamente ese es el problema que tenemos principalmente en Lima, ¿no? Que las construcciones, no tenemos un terremoto hace 300 años, ¿no? Y las construcciones a veces no siguen las normas correctas. ¿Qué recomendaciones básicas podrías darnos? Mira, la experiencia, perdón, un segundo, ¿eh? Mm. Al fin podemos editar. Sí. Ya, entonces en 3, 2, 1, estamos. Gracias, Jesús. Una pregunta más. ¿Qué recomendaciones básicas se tendría que dar a un constructor, inclusive a un propietario, para poder asegurar su vivienda, sobre todo considerando que Lima no sufre un evento similar al de 1985 de México hace 300 años? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Sí, justamente en Ciudad de México, después de lo que ocurrió en el 85 y que cada año en septiembre hacíamos simulacros y que tenemos instituciones que verifican la calidad de las obras, tenemos un código avanzado. En general pensábamos que estábamos bien preparados y que un sismo similar no nos iba a hacer grandes daños. Realmente no ocurrió un sismo similar al del 85, fue un sismo Sí. menor, fue un sismo de 7.1, que fue relativamente cercano, pero ese sismo nos vino a despertar que realmente no estábamos tan preparados como decíamos. Hubo 2 edificios que estaban recientemente construidos y que colapsaron parcialmente. Pero la mayoría de los que sí colapsaron fueron edificios antiguos que fueron construidos con normas anteriores, pero que como no habían tenido daños en sismos previos, como el del 79, el del 85, el de 2012 y muchos intermedios que ocurrieron, los propietarios no tomaban atención, decían mi edificio aguanta todo, mi edificio sí resiste los terremotos. Lo que suponemos es que los edificios van teniendo fatigas, van teniendo daños acumulados imperceptibles. Entonces, una forma de verificar cómo está el edificio podría ser un estudio de vibración ambiental que nos va a determinar cómo realmente vibra el edificio y saber qué respuesta podría tener, porque hay daños que no son visibles. Podemos hacer análisis de un edificio, verificar la resistencia del concreto, pero realmente puede ser que los nodos estén fatigados y no tengan grietas. Y eso solamente con un estudio como eso se podría determinar, donde vemos el comportamiento real, no analizando las partecitas. Eso sería una recomendación, pero una de las que más creo yo, después de haber revisado alrededor de 50 edificios en la ciudad, es que lo que más vi que dañaron a las estructuras es que no les daban mantenimiento. El mantenimiento es algo que no se realiza constantemente, sobre todo cuando tenemos condominios que no están organizados y dejan pasar la impermeabilización, la pintura, donde ya se veía que el acero estaba aflorando por la oxidación y los vecinos se van acostumbrando a ese riesgo. Ya lo ven como algo normal y como no pasa nada, pues sigue deteriorándose la estructura hasta que llega un sismo y termina afectándolo. Como pasó en Champlain Towers, más o menos, si saben. Sí, correcto. Muchísimas gracias. Y ya como cierre, lo importante que es, primero, lo que se llama la cultura sísmica, ¿no? Cómo es que una sociedad se adecúa frente a las experiencias que ha tenido y ha estado viviendo al respecto de años, ¿no? Décadas, primero de desastres y segundo de adecuación, de progreso, de estudio, de avances científicos respecto a las construcciones.
La realidad aquí para Perú es bastante distinta. Yo creo que si podríamos hacer un paralelo, yo me imagino que Lima estamos todavía en la Ciudad de México de 1984, ¿no? Antes del gran evento, que es el que va a tocarnos nuestra conciencia y sobre todo vamos a tener que enfrentarnos a una gran emergencia. ¿No? Qué importante lo que tú has mencionado es que la seguridad de un edificio va desde el diseño, desde la concepción misma de una estructura hasta cómo ésta tiene que reaccionar frente al evento, ¿no? No se trata solamente de que el edificio no colapse, sino que también proteja lo que está dentro del edificio, cómo las estructuras sismoresistentes han ido evolucionando, inclusive cómo también se puede, las recomendaciones que nos has dado, ¿no? Mejorar o hacer mucha más segura un edificio ya existente, que este es el caso que estamos viviendo en Perú, ¿no? Tenemos, por un lado, los edificios construidos de manera correcta, segura, pero por otro lado tenemos los edificios construidos de una forma de autoconstrucción, de una forma básicamente propia, son las mismas familias las que levantan sus edificios, y esos son los que más riesgo tienen. Y es por eso que iniciativas como estas, esta gran feria de capacitación, son tan importantes para nosotros poder conocer, uno, la realidad en la que estamos, y dos, qué alternativas tenemos para superar esto. Quería agradecer al ingeniero Jesús Valdés por acompañarnos en este espacio de información y conversación sobre las construcciones antisísmicas y la prevención de desastres, que nos ha dejado varias enseñanzas y objetivos que tenemos que alcanzar. Y sobre todo, muchas gracias a los presentes por estar aquí y mostrar su interés. Es tan importante el tema para nuestro sector. Los invitamos a sumarse desde sus labores profesionales a crear un país más seguro para todos nosotros. Muchas gracias y sigan disfrutando de la gran feria de la capacitación. Gracias, Jesús, y hasta pronto. Hasta luego, gracias.